¿Quieres ver una película impactante, de esas que te dejan pozo incluso horas y días después de salir del cine? Pues estás de suerte porque tienes The Northman. Quédate en este vídeo para saber más sobre ella. The Northman cuenta la historia de Hamlet, interpretado por Alexander Skarsgård, que es un joven príncipe vikingo que un día ve cómo asesinan a su padre a sangre fría. Él debe huir para no terminar con la misma suerte y a lo largo de los años de su juventud va entrenando para volver otra vez a su tierra natal y vengarse de la gente que asesinó a su padre y recuperar su reino. ¿Os suena de algo? Hamlet, digamos que tiene bastantes similitudes con la obra de Shakespeare, ¿vale? Pero yo me atrevería a decir incluso que tiene bastantes similitudes con la Odisea de Homero, como por ejemplo el hecho de haber perdido un reino, la dignidad de una mujer que está intentando ser desposada por gente un poco deplorable. Y el caso es que bebe mucho de la literatura clásica, pero no perdamos el foco, porque realmente lo que nos está contando es una historia sobre la venganza ambientada en el folclore vikingo. Por tanto, Robert Eggers hará uso de mitos, ritos vikingos, estética, música, su simbología y representaciones teológicas de las religiones nórdicas, y nos hablará de la tribalidad usando metáforas místicas con representaciones oníricas que incluso a veces llegan a rozar lo psicodélico. Y no os quiero engañar, esta no es una película fácil de ver, se toma su tiempo. Es decir, no quiero dar a entender que esto es un ladrillo, pero como toda buena historia con unos personajes profundos, se toma su tiempo para dar lugar a que el espectador digiera lo que acaba de ver, construya unas emociones en base a eso y se meta mucho en la trama y en el entorno. Y del entorno creo que vale la pena hablar más, porque creo que hay que destacar ese uso tan inteligente que hace Eggers y tan particular sobre la combinación entre exteriores e interiores. Igual que te saca un paisaje súper espectacular donde te transportas a otra época, incluso puedes casi llegar a oler la humedad del ambiente, etc. También tenemos el uso de interiores que lo hace de una manera más minimalista. Usa como una especie de foco de luz que lo que hace es centrar la atención en los personajes y en las acciones que él quiere. Puede que haya otras cosas desarrollándose detrás, pero lo que quiere es que nos fijemos en la acción presente. Y muchas veces llega incluso a desdibujar lo que hay alrededor con sombras. Digamos que es algo así como ya algo casi teatral. Sobre todo donde se nota es en las escenas de las casas e incluso en la escena inicial en la que el rey vuelve a su hogar. Hace que te abstraigas de la información superflua. Hay algo que caracteriza a este autor, es su uso de los contraluces y los juegos de sombras y luces, tanto en exteriores como en interiores. Es capaz de, por ejemplo, estar rodando una escena en el exterior con la luz de la luna. No sé si sois conscientes de lo difícil que puede llegar a ser eso de controlar tanto los focos artificiales como el natural de la luna, dibujar perfectamente la silueta de una persona sobre un fondo negro. A mí me recordaba un poco como a estos dibujos que se hacen en cartulina negra con tiza blanca, ¿no? Llega a usar tanto la sombra que incluso parece que está rodando en blanco y negro como en el faro, pero en realidad está rodando en color. O sea, tiene un dominio tal de las luces y las sombras que es que abruma. A mí había por momentos que me recordaba en esas escenas más épicas a los videoclips de Woodkid, no sé si los habéis visto, pero también tiene además en su música un toque así super folk que a veces incluso podía recordarnos a la música de esta película. Y también, salvando las distancias, claro, a esas escenas mudas que a veces mete Lars von Trier en sus películas. Y además, esto de Lars von Trier me lleva a pensar incluso también en la crudeza que ambos reflejan en las películas, ¿no?
No censuran casi nada. En este caso, Eggers cuenta una historia súper sanguinolienta, hay casquería por todas partes, no os voy a engañar, o sea, los aprensivos no vais a soportar escenas mantenidas en las cuales hay destripes, desmembramientos, decapitaciones, matanza de niños, de animales, con sangre por todas partes y de todo, ¿vale? O sea, no os voy a engañar, es durita de ver. Pero también tengo que destacar que no siempre es muy explícito. A veces es más como que sugiere, ¿no? Creo que él sabe perfectamente que si tú mantienes ese nivel de violencia en pantalla durante muchísimo, muchísimo tiempo, el espectador llega a un momento en el que, en vez de incomodarse, que es lo que está tratando de conseguir, o de reflejar aversión, lo que consigue es que se acostumbre y ya no sea tan impactante. Entonces hay veces que veremos cómo tapa sutilmente escenas violentas de una manera que apenas es perceptible por el espectador, porque el espectador sabe perfectamente lo que ha sucedido, aunque no lo haya visto. Pero creo que es muy inteligente no agotar al que lo está viendo. Este tipo de cosas es lo que hace que te impacte más la escena final, que por cierto es epiquísima. Y no sé si seré la única que se tiró toda la película, bueno, sobre todo el final de la película, analizando las similitudes entre el protagonista Hamlet y Anakin Skywalker. Por favor, decidme que no he sido la única en ver esto. Encima el protagonista se está planteando constantemente si seguir el hilo de su destino y seguir esa mística tan presente en la cultura vikinga, ¿no? O sea, como el designio de los dioses, o decidir por sí mismo su futuro. Y claro, es como una especie de lucha entre hacer el bien, hacer el mal, convertirme en precisamente en alguien igual que los que han matado a mi padre, y vengarme de esa manera me voy a convertir en alguien así, caer en el lado oscuro, el lado luminoso de la fuerza. Y de hecho, la escena final de esta película me recordó enormemente a cierta escena volcánica de Star Wars. Por favor, darle una vuelta a esto. Para mí, aparte de la estética, esta película lo que transmite súper bien es ese dilema entre, como os he dicho, seguir con lo que creéis que está establecido para vosotros o el destino os ha preparado, o modificar a vuestro antojo lo que queréis ser en vuestra vida, lo que queréis lograr y por qué queréis ser recordados. El protagonista llega a un momento en el que tiene ese plot twist y de pronto como que se le cae todo el mundo encima, porque todas las ideas que se había hecho él en su cabeza de quiénes eran las personas que le rodeaban se desmontan, ¿sabes? Es como que de pronto conoce una realidad de su madre, conoce una realidad de su padre que desconocía. Y claro, ahí te planteas, ¿a quién creo? ¿Creo lo que yo he vivido? ¿El concepto que yo me he creado sobre estas personas? ¿O creo también en la perspectiva que tienen las personas que me rodean sobre esas otras personas? ¿Estoy destinado yo a acabar exactamente igual que mi padre o mi madre? ¿Y mis hijos están destinados a acabar igual que yo? ¿Seré una buena o una mala persona? ¿Vengaré a mi padre y me convertiré en un puto demonio? ¿O en el caso contrario, al vengar a mi padre, me convertiré en un héroe? Quienes tengáis en mente los anteriores trabajos de Robert Eggers, y los que no lo conozcáis, os diré que es el autor de películas como La Bruja y El Faro. Ambas tres comparten ese gusto por la estética muy particular, muy de autor, pero creo que en esta película, al tener más presupuesto, es algo más grandilocuente, y las otras dos más intimista, más independiente. Aquí su sello se eleva a la enésima potencia. A priori puede parecer que cada uno de los elementos que conforman su estilo estético están puestos sin más, pero yo creo que Robert Eggers es un tío tremendamente calculador y técnico, que esto no quiere decir que sea frío y sin alma, sino justo todo lo contrario. Yo creo que se traduce mágicamente como arte y emociones.
El efecto que ha conseguido esta película en mí me recuerda un poco al que sentí cuando salí de ver Blade Runner de Denis Villeneuve. En cuanto me monté en el coche me quedé como, estaba como todavía en shock, ¿no? Como intentando asimilar